Hola y bienvenidos a otra edición del programa de enseñanza bíblica llamado Buscando su Palabra. Buscando su Palabra. Este es el hermano Brad viniendo a ustedes, hablándoles, viniendo a ustedes con otra edición de este programa en el que examinamos la Biblia, que es la santa palabra de Dios. Como siempre comenzaremos nuestro programa con una palabra de oración, así que pidamos la bendición del Señor. Querido Padre Celestial, gracias por permitirnos ser usados por ti para estar en el mercado y declarar tu palabra. Y Padre, oramos, sabemos, Señor, sabemos, Padre, que tenemos pies de barro, sabemos, Padre, que somos 100% dependientes de tu misericordia para poder buscar esta palabra de Dios y hacerlo fielmente. Y oramos sinceramente, Padre, que tú obres en nosotros para querer y hacer tu buena voluntad y que tú nos hagas enseñar fielmente de tu palabra. Y también oramos por tu bendición sobre aquellos que están escuchando allá afuera este programa, que tú puedas usar tu palabra en sus vidas para que el reino de Dios pueda ser incrementado y que la fe la verdadera fe pueda ser experimentada en cada una de nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que uh, la última vez trajimos un mensaje. Nosotros, o tal vez fue hace dos mensajes, hablamos sobre el Día de las Madres, porque resulta ser un día que en el mes de mayo, cuando observamos, honramos a las madres. Y nosotros creo que trajimos un mensaje de Gálatas 4, porque allí Dios habla sobre Abraham y Sara, y Dios habla de Sara como simbolizando el reino de Dios. Específicamente en el versículo 26 leemos que Sara ella es la mujer libre en el relato histórico que Dios está describiendo en Gálatas 4. Ella es la mujer libre, en contraste con Agar, que era la sierva, y no vamos a repasar ese relato. Pero Sara, en el versículo 26, se habla de ella como Jerusalén de arriba, que es libre y es la madre de todos nosotros. La madre de todos nosotros. Jerusalén de arriba, que es libre. Libre de la esclavitud de la ley. Y eso es, mientras que Agar, quien en ese relato era la sierva, ella cuando dio a luz a Ismael en ese relato, él nació de la carne, porque fue por la voluntad y la acción del hombre, porque Abraham y Sara habían ideado un plan para intentar cumplir la promesa de Dios de proporcionar una descendencia cuando Sara ya había pasado la edad de tener hijos. Idearon un plan para dar a Hagar, la sierva de Sara, a Abraham para que ella tuviera un hijo en lugar de Sara. Pero luego, y luego 13 años después, cuando ella tenía 89 años de edad y Abraham tenía 99 años de edad, ella quedó embarazada y dio a luz a Isaac a través de quien el Señor Jesús, quien era la semilla prometida, descendería, tomando su linaje, es decir, Jesús tomando su linaje a través de María, porque María, cuando dio a luz al Señor Jesús, era virgen. Y María vino de la tribu de Judá. Judá era el hijo de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, y Jacob era el hijo de Isaac, y así que Isaac era el prometido, el prometido, él era el hijo de la promesa.
Y Dios indica en Romanos, Gálatas 4, que nosotros, hermanos, hablando de todos los verdaderos creyentes, que todos somos hijos de la mujer libre, es decir, hijos de Sara, quien personifica o tipifica la Jerusalén de arriba, que es libre y es la madre de todos nosotros. Y Jerusalén arriba se refiere al reino de Dios, que es un reino invisible. Nadie sabe quiénes son los verdaderos creyentes. Eso no se sabrá hasta la resurrección del último día, cuando los verdaderos creyentes serán resucitados corporalmente en el último día, cuando Jesús regrese con poder y gran gloria en las nubes. Y los creyentes, comenzando con aquellos que han muerto previamente, y las tumbas serán abiertas y ellos serán resucitados, seguidos por aquellos que aún están vivos, y serán levantados y transformados instantáneamente en un cuerpo espiritual glorificado. Entonces, estas morales estos cuerpos mortales que tenemos, que se descomponen y están llenos de pecado y enfermedad, y que mueren, serán transformados en un cuerpo espiritual glorificado. Y Dios habla de eso en 1 Corintios 15, donde Dios describe las diferencias entre lo que es mortal y corruptible, en contraste con aquello que es incorruptible e inmortal. Entonces, eso es Gálatas 4. Y luego Dios, y en ese mismo capítulo de Gálatas 4, Agar, quien era la sierva a través de quien dio a luz a Ismael, ella tipifica a Jerusalén, que ahora está en esclavitud con sus hijos, refiriéndose al cuerpo externo, corporativo, externo de Cristo, representado por todas las congregaciones locales, las iglesias y congregaciones en todo el mundo, que son que han servido como la representación externa del reino de Dios, pero porque tienen un evangelio que es fundamentalmente un evangelio de obras, mediante el cual ellos dicen de palabra que fueron salvados por gracia, pero en la práctica ellos creen que debemos hacer ciertas cosas, que finalmente depende de mí tomar una decisión para aceptar a Cristo en mi vida. Y esa no es la salvación de la Biblia. No es la salvación de la Biblia. La Biblia enseña que los verdaderos creyentes son espiritualmente, antes de ser salvos, estamos espiritualmente muertos. Y Dios usa la figura de Lázaro en Juan capítulo 11, porque recuerda que en Juan capítulo 11 Lázaro había muerto y su cuerpo había sido puesto en la tumba y había estado allí durante 4 días, de modo que su hermana Marta declaró que apestaba, es decir, su cuerpo ya había comenzado a descomponerse y corromperse, y lo cual produciría un hedor. Así que estaba muerto. Había estado muerto durante 4 días, y Jesús declaró a Marta que el Cristo se paró fuera de la tumba de Lázaro, y Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Dijo Jesús de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así se paró fuera de la tumba de Lázaro y dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Estaba hablando a un hombre muerto. Lázaro había estado muerto durante 4 días. Y sin embargo, Lázaro salió de esa tumba, muy vivo, con su cubierto, con ropas funerarias. Y Dios usa eso como una imagen o una figura del hecho de que antes de ser salvados estamos espiritualmente muertos. Somos espiritualmente un cadáver. ¿Y cómo puede un cadáver hacer algo por sí mismo? ¿Cómo puede un cadáver muerto? Contribuyó Lázaro cuando estaba en esa tumba y muerto durante 4 días en algo a su resurrección por el Señor Jesús. Y por supuesto la respuesta es absolutamente no. Él estaba muerto. Él no hubo contribución. Y lo mismo es cierto cuando alguien nace verdaderamente de lo alto. Esa persona estaba muerta. Él tenía
no había nada, absolutamente nada que esa persona pudiera contribuir a su salvación o para hacerse digno ante Dios. Y sin embargo, ese es exactamente el tipo de programa del Evangelio que se enseña en prácticamente todas las iglesias hoy en día. Es el hecho de que Dios hizo su parte, pero la humanidad debemos hacer nuestra parte. Y debido a eso, me temo decir que el juicio de la Biblia enseña que el juicio de Dios está sobre las iglesias hoy. Por eso leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 25, donde dice que Agar es. Bueno, en ese pasaje de Gálatas 4, Dios se refiere a Agar, quien era la sierva que dio a luz a Ismael, que ella es el monte Sinaí que está en Arabia. Bueno, ¿por qué dice eso Dios? Porque Dios dio los 10 mandamientos, Dios dio la ley en el monte Sinaí, leemos. Ahí es donde Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, y eso fue el comienzo de que Dios nos diera una ley escrita que nosotros, y eso es lo que es la Biblia. Por cierto, la Biblia es el libro de la ley de Dios. El libro de la ley de Dios es el libro de la ley de Dios. Pero Gálatas 4 indica que Agar tipifica a Jerusalén, que ahora está en esclavitud con sus hijos. Es decir, ella están en esclavitud a la ley porque están tratando de estar bien con Dios. O ellos están siguiendo un plan del Evangelio por el cual mis obras hacen alguna contribución hacia mi salvación, y Dios no permitirá eso. Dios no lo permitirá. Dios insiste en la Biblia que estamos muertos, antes de ser salvados, somos un cadáver muerto y apestoso. Dios enfatiza eso, por ejemplo, en Efesios 1 y Efesios 2, donde dice que antes de ser salvos caminábamos según el curso de este mundo. Y aun cuando estábamos muertos en pecados, Cristo vino y proporcionó un camino de salvación, pero nunca debemos entender completamente que la salvación es 100% obra de Dios. Ahora, mencioné que en mayo muchas naciones como Estados Unidos y otras naciones observan un día en honor a las madres. En junio, que es este mes, es un mes donde tenemos el Día del Padre y donde se honra a los padres. Así que en la Biblia, Dios habla sobre Abraham, nuestro padre. Abraham, nuestro padre. Y si vamos a Isaías 51, Isaías 51, leemos en el versículo 1. Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, vosotros que buscáis al Señor Jehová. Miren, y ese Señor es S-I-N-O-R, que también es la palabra en el idioma hebreo original, es la palabra Jehová. Así que podemos correctamente sustituir la palabra Jehová por la palabra, cuando Dios escribe en mayúsculas esa palabra Señor en nuestra Biblia, King James. Así que leamos este versículo. Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, vosotros que buscáis al Señor Jehová, mirad a la roca de donde fuisteis tallados, y la roca en la Biblia es el Señor Jesucristo. Él es la roca sobre la cual podemos basarnos, en la cual podemos confiar. Mirad a la roca de donde fuisteis tallados, y al hueco del pozo de donde fuisteis cavados. Al agujero del pozo de donde fuisteis cavados. En otras palabras, Dios habla de la tumba o el infierno, o la tumba, que realmente es la tumba, como un pozo que nosotros, por naturaleza, todos estamos en ese pozo, de estar bajo la ira de Dios. Eso es lo que realmente, esa es la esencia del infierno, estar bajo la ira de Dios. Entonces él dice, mira al hoyo de la fosa de donde fuiste sacado. En otras palabras, Dios quiere que recordemos que nosotros antes, donde estábamos, antes de que Dios en su misericordia, si ha tenido misericordia de nosotros, si nos ha hecho tal su Hijo, que donde estábamos,
cuando Dios nos encontró en el hoyo del pozo, sí, bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Y la Biblia enfatiza que que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no, ni uno solo. Hablando de nuestra naturaleza si Dios antes de una naturaleza fundamental de la humanidad que nacemos en pecado, que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, enfatiza la Biblia. Así que Dios quiere recordarnos constantemente el hecho de que sin Dios no somos nada. Nosotros miramos al pozo, el agujero del pozo, de donde fuisteis cavados. Y luego el versículo 2 dice en Isaías 51, mirad a Abraham vuestro padre. Mira a Abraham tu padre, y a Sara que te dio a luz, y lo llamé solo y lo bendije, y lo multipliqué. Entonces Dios está hablando de Abraham como tu padre, como nuestro padre. Ahora vamos a Romanos 4. Vamos allí a Romanos 4 en el versículo 1. Romanos 4:1. Y leemos esto de Abraham. Romanos 4:1. ¿Qué diremos entonces? Que Abraham nuestro padre, según la carne, ha hallado. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda, pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputará pecado. Ahora, en este pasaje, Dios está hablando sobre Abraham y retrocedamos de nuevo a el versículo 2. El versículo 2 aquí dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué fue lo que le fue contado a Abraham por justicia? Y cuando buscamos en la Biblia y comparamos Escritura con Escritura, aprenderemos que es la fe de Cristo la que habitó en Abraham y que habita en cada creyente. Es la fe de Cristo o la justicia de Cristo lo que fue contado a Abraham por justicia. Ves que el hecho de que Abraham creyó a Dios fue eso. Cuando dice en el versículo 3 que le fue contado por justicia, debemos entender que eso se refiere a Cristo o a la fe de Cristo o a la justicia de Cristo que habitó en Abraham y que habita en cada creyente. La Biblia enseña que cuando Dios entró en nuestra vida y nos da vida espiritual, somos habitados por el Espíritu de Cristo. Y Dios nos ha dado su Espíritu. Vamos a pasar a otro pasaje para un comentario sobre esto que encontramos en Ezequiel en el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 36, comenzando en el versículo 25. Esto es Ezequiel 36, 25. Leemos entonces, Dios está declarando, rociaré agua limpia sobre ustedes y estarán limpios de toda su inmundicia. Y por cierto, como creo que mencioné en nuestro estudio anterior, cuando Dios habla de rociar agua limpia sobre nosotros y limpiarnos de toda nuestra inmundicia, Él no está hablando del acto externo del bautismo en agua. Hay quienes tienen la ingenua idea de pensar que cuando rociamos o
agua sobre una persona o cuando somos sumergidos en el agua, de alguna manera eso mágicamente lava nuestro pecado. No, eso es solo una observación externa, un acto externo que simboliza el hecho de que cuando somos salvos, Dios ha lavado todos nuestros pecados. Pero ese acto físico del bautismo en agua no es necesario para la salvación. Lo que se requiere para la salvación es que Dios ha lavado nuestros pecados a través de la fe en el Señor Jesús. Eso es dándonos fe salvadora por la palabra de Dios y lavando nuestros pecados. Lo único que el agua física puede lavar es la suciedad o la mugre de nuestra carne. Pero eso no es, eso es solo un signo externo que señala el hecho de que debemos tener nuestros pecados lavados. Y el bautismo en agua no es requerido para la salvación. No es necesario para la salvación. Hay quienes, incluso aunque eso se practicaba cuando estábamos en la era de la iglesia, cuando Dios todavía utilizaba las iglesias y congregaciones como el medio a través del cual Dios salvaría, aquellos que eran sus elegidos. Pero ya no estamos en ese tiempo cuando Dios está usando las iglesias y congregaciones. Hoy, como mencioné en nuestro estudio anterior, Dios está usando a individuos que vienen y proclaman la palabra de Dios fielmente. Dios está trabajando a través de individuos y trabajando fuera las iglesias y congregaciones. Así que cuando Dios habla aquí en Ezequiel 36:25 sobre rociar agua limpia sobre ustedes y limpiarlos de su inmundicia y de sus ídolos los limpiaré. No está hablando del bautismo físico con agua, mantengamos eso en mente. Dios habla en Efesios 5, por ejemplo, sobre el lavado de la palabra, La palabra bautizar simplemente significa lavar y Dios trabaja a través de su palabra, la palabra de Dios, para lavar nuestros pecados. Y esa es una acción espiritual que solo Dios puede realizar, Pero sigamos leyendo en los versículos 26 y 27 de Ezequiel 36. Un corazón nuevo también os daré. Todo esto es obra de Dios, 100% obra de Dios. Un corazón nuevo también os daré, y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el versículo 27. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis juicios, y los cumpliréis. Ahora, ¿quién está haciendo todo el trabajo en este pasaje de Ezequiel 36? ¿Quién está haciendo todo el trabajo? ¿Está la humanidad haciendo algo de esto? La respuesta es no. Dios está haciendo todo el trabajo. Él dice, rociaré agua limpia sobre vosotros y os lavaré de vuestra inmundicia y os limpiaré de vuestros ídolos. Un corazón nuevo os daré, un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis juicios, y los cumpliréis. ¿Quién está haciendo todo el trabajo? Dios está haciendo el 100% del trabajo. Y de principio a fin. Así que Dios hizo todo el trabajo de pagar por nuestros pecados cuando el Señor Jesús, la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Dios en Efesios 1 dice que Dios eligió o escogió a aquellos predestinados, aquellos que serían salvos antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis 13:8 dice que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Ya desde la fundación del mundo, Dios ya había decidido a quién salvaría, y sabemos que no fue basado en sus obras, absolutamente no, porque de nuevo, permíteme solo, la Biblia nos recuerda una y otra vez el hecho de que antes de que fuéramos salvados,
cualquiera de nosotros llegamos salvos. Estábamos espiritualmente muertos, espiritualmente un cadáver. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a aquellos de quienes tendría misericordia, y ese es el derecho soberano de Dios para hacerlo. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Y Dios tiene el derecho soberano de elegir a quien Él quiera, porque por naturaleza, todos nosotros por naturaleza somos pecadores que están bajo la ira de Dios por naturaleza, debido a nuestros pecados. Nacimos en pecado. Nacimos infectados por el pecado. Y ese pecado se remonta al jardín del Edén cuando Dios creó a Adán. Y luego Dios tomó una costilla de Adán y hizo de esa costilla, Dios creó a Eva, su esposa. Y luego Dios los puso en un hermoso jardín y los probó, indicando que podían comer de todos los frutos excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les advirtió que el día que comieran del fruto del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Y Dios y Satanás, como la serpiente, entró en ese jardín y tentó a Eva. Eva fue engañada y comió el fruto. Luego le dio el fruto a Adán y él comió, y así la humanidad fue sumida en el pecado y en la muerte. Recuerda, Dios dijo, el día que comas de esa fruta ciertamente morirás. Y espiritualmente Adán y Eva, ellos murieron espiritualmente, y eso resulta, por supuesto, en nuestra muerte física también. Y Dios dice que si mueres en tus pecados y no has... la única manera en que podemos ser librados de la muerte es si Dios tiene misericordia de nosotros, si Dios enviara a Él, si Dios pusiera nuestros pecados sobre el Señor Jesucristo, y así Cristo se convirtiera en pecado por nosotros. Dios puso los pecados de todos aquellos que fueron elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, puso sus pecados y solo sus pecados sobre el Señor Jesucristo, y Cristo pagó la pena máxima de la segunda muerte que se requiere por el pecado. Que Cristo hizo eso en nombre de cada uno de aquellos que habían sido nombrados por Dios antes de la fundación del mundo para convertirse en hijos de Dios. Pero entonces cuando pensamos en eso y nos damos cuenta, sabes que no hay nada que nadie pueda hacer por sí mismo para volverse digno ante Dios. Requiere a Dios, la acción de Dios, cuando Dios es de principio a fin, no solo en proveer para proveer para nuestra salvación, sino también en aplicar la palabra de Dios a la vida de una persona. Y eso es solo en el calendario de Dios. No está en el calendario de la humanidad. Nosotros, la humanidad, no establecemos no aceptamos a Cristo. No elegimos a Cristo y ahora decimos que estamos salvados. Estamos salvados cuando es el momento de Dios para salvarnos, si es que ese es el plan de Dios para salvarnos. Y la única manera y podemos saber si somos hijos de Dios si encontramos en nuestra vida que tenemos un deseo intenso y continuo de hacer la voluntad de Dios. Eso es porque Dios ha puesto su espíritu dentro de nosotros y está causando que caminemos en obediencia a los estatutos de Dios. Bien, ahora estamos llegando al final de nuestro programa de esta semana y vamos a continuar esta conversación sobre la fe de Abraham y cuán importante es darse cuenta de que es la fe de Cristo trabajando en Abraham o trabajando en la vida de cualquier verdadero creyente. Mientras tanto, permítanme dar nuestra página web y nuestra dirección de correo electrónico. Nuestro sitio web es searchinghisword.com, searchinghisword.com. También tenemos un sitio web, hermano, zionintraveil.com, zionintraveil.com. Eso es zionintraveil, zionintraveil.com. Nuestra dirección de correo electrónico es info@zionintraveil.com, info@zionintraveil.com.
y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga abundantemente mientras examinas la palabra de Dios orando por sabiduría. Y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga abundantemente.